esta tarde queremos meditar en la palabra de Dios. Quiero que usted abra su Biblia, hermano, en la epístola a los Hebreos. Queremos esta tarde hablar algo sobre cómo combatir la negligencia espiritual. ¿Oyeron eso, hermano? ¿Cuántos creen que necesitamos saber cómo hacer, hermano? Hay gente negligentemente espiritual. Tiene una negligencia de tal naturaleza, como dijo alguien, ni para atrás ni para adelante, vea. Un estancamiento de tal naturaleza que yo, hermano, en lo personal, no se lo deseo a nadie. Pero mucha gente está así y no se levanta, hermano, y no se levanta, y pareciera como que quiere alzar vuelo, pero no puede. Y puede ser que esta tarde hayan muchos de esos a quienes Dios quiera hablar esta tarde. Hebreos capítulo 2, versículo número 3, dice la palabra del Señor: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Hasta allí dejamos la lectura. Padre, esta tarde te damos gracias de manera especial por leer tu palabra. Queremos que nos hables esta tarde y que tú nos bendigas rica y abundantemente. De manera especial enséñanos tu voluntad. De manera especial pedimos nos hables, Padre, y nos permita gozarnos y corregir aquellas cosas que en nosotros pueden provocar, Señor, una negligencia espiritual. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar su asiento. Al leer, hermano, pensar en este pensamiento sobre la negligencia espiritual, muchos cristianos, hermano, lograron un estancamiento espiritual que los llevó a retroceder espiritualmente, de tal manera que hasta el día de hoy no se pueden levantar. Están prácticamente postrados, están totalmente alejados de Dios. Su corazón está totalmente encallecido por el pecado de tal naturaleza que hoy prácticamente no desean, no quieren, no anhelan nada de Dios. La gran pregunta es: ¿y cuáles fueron las causas que lo llevó ahí? Es posible que hayan sido creyentes fervorosos. Es posible que hayan sido personas espiritualmente activas. Es posible que eran personas que estaban totalmente conscientes de su perseverancia, de su entrega, de su búsqueda, de su hambre, de su anhelo espiritual. Pero la gran interrogante es: ¿y entonces qué pasó? Solo, hermano, quiero mencionar tres cosas que se dan en la vida de muchos cristianos por los cuales surge la negligencia espiritual. En primer lugar, hermano, una de las cosas que sucede es que muchos cristianos activos y fervorosos se descuidan, y en el descuido que ellos llegan a tener, ya no escuchan la voz del Espíritu. Usted sabe que el Espíritu Santo ha de llevar la vida, sustentar la vida, ha de hacer que la vida esté de tal naturaleza, conectada o en sintonía con Dios. Y eso hará que la persona no sea una persona apática espiritualmente, no sea una persona negligente, más bien sea una persona fervorosa, activa, ardiente en las cosas espirituales. Pero si un día deja de escuchar al Espíritu de Dios,
esto lo puede llevar a fatales consecuencias. Vamos a abrir la Biblia en Isaías capítulo 50, versículos número 4 y 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y dice entonces: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Cuántos leyeron ese pasaje? Ahí dice que Dios habla a la persona, que Dios siempre está hablando a los cristianos. El problema, hermano, es cuando nosotros dejamos de escuchar la voz del Espíritu. Es posible que nosotros nos congreguemos, asistamos, nos sentemos, leamos la Biblia y estemos ahí, pero ya el propósito y el ideal de nuestra vida cristiana ya no es el que un día fue. Dios ya no nos habla. O es posible que nos hable, pero nosotros ya no queremos escuchar la voz del Espíritu. Pero si usted lee la palabra de Dios y mira lo que dice aquí: el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Todos los cristianos que mantienen ese contacto con Dios y que el Espíritu de Dios les está hablando y ellos son receptivos a la voz del Espíritu, no caerán jamás, no se echarán atrás jamás. Siempre sabrán y estarán seguros que van por la senda que Dios ha trazado en la vida de ellos. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Dios quiere que nuestro oído no se agrave y que siempre estemos escuchando la voz del Espíritu. Que vengamos con esa intención de poderle decir al Señor: Señor, háblame, háblame. Quiero oír, quiero oír. Y entonces el oír al Espíritu hace que los cristianos se mantengan conscientes de su vida espiritual y no venga la negligencia. Pero sabe, hermano, hay gente que ya se quedó solo. Bueno, yo he visto a veces a gente y aún hasta servidores que el único día que vienen es el día que les toca servir. Pero a veces andan con cara de aburridos, cara de indispuestos. Sus oraciones no dejan de ser unas cuantas palabras que le salen de la boca, pero experiencias con Dios, una pasión por el Señor, un hambre por el Señor, un anhelo por el Señor, una sensibilidad por el Señor ya no existe. Están alejándose y caerán en el conformismo y caerán en la negligencia, y ya no será el Espíritu de Dios el que esté marcando la vida de ellos, sino al contrario, ellos serán los negligentes. Y eso es peligroso, hermano. Yo no se lo recomiendo a nadie. Al contrario, debemos de caminar, pero caminar bajo ese contacto divino. Debemos de caminar, caminar y caminar y caminar. No importa si es cuesta arriba, no importa si es bajo el candente sol, no importa si es entre abrojos o espinos o pedregales. Cuando Dios va con nosotros, todo es hermoso, todo es precioso, todo es maravilloso. Disfrutamos la vida como Dios quiere que la disfrutemos. Entonces, una de las causas por qué viene la negligencia espiritual es porque dejamos de escuchar al Espíritu de Dios. Segunda causa, me están oyendo los hombres, ¿verdad? Por favor, no se duerma, hermano, no se duerma. El culto no es para dormirse. Por no tener un corazón sensible. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos 3:8. Hay algo aquí que dice: no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones. Pero quiero que leamos una porción en el Antiguo Testamento,
En Oseas capítulo 10, versículo 12. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Oseas. Dice así: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Lo leyeron? Oseas capítulo 10, verso 12. Hay una palabra aquí, hermano, que se menciona, y se menciona la palabra barbecho. Barbecho, hermano, quiere decir terreno sólido, terreno duro. Era como romper el terreno, pero al romperlo no quedaba poroso, sino era como un terreno que provocaba pedazos de tierra dura. Y entonces la Biblia dice que el sembrar en esa tierra no produce frutos, porque la semilla no germina. Sin embargo, la Escritura dice, y dice la palabra de Dios: segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Hermano, cuando los agricultores rompían la tierra, tenían una ventaja, hermano, y era que esos pedazos que vulgarmente le llaman tetuntones o tetuntes, que eran pedazos de tierra dura, los podían quebrar, los podían hacer tierra. ¿Y qué era lo que pasaba, hermano? Al llover poco, aunque lloviera muy poco, la tierra se humedecía. Y si la tierra se humedecía, había posibilidades de que la semilla germinara y pudieran hacer una nueva planta. Entonces, cuando la Biblia dice hacer para vosotros barbecho, significa romper la tierra y hacerla polvo hasta germinar. El significado de esto significa quebrantar el corazón que está duro, hacerlo sensible, porque entre más sensible sea, mejor estará dispuesto para caminar con Dios. Aleluya. La gente que endurece el corazón, le importa poco las cosas espirituales. No sé cuándo dicen amén, pero es cierto. Hay gente que tiene el corazón tan endurecido, seco, es una piedra. Y la Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, en la medida que se endurece el corazón, la negligencia espiritual va a venir, el decano espiritual va a venir, hermano, va a venir el estancamiento espiritual, va a venir la pereza espiritual, se va a volver un haragán espiritual, no le va a gustar, hermano, nada, y va a ver las cosas espirituales como algo sin importancia. Pero la Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed del Dios de los cielos, porque ellos serán saciados. No hay que perder el apetito espiritual. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Y eso es fatal, hermano. Entonces la negligencia espiritual no nos va a llevar a nada. Pero se da, entonces esa es otra causa. Y una tercera es por no creer a las promesas de Dios. Se vuelve incrédula la persona, y entonces la persona se endurece el corazón. Vamos a abrir la Biblia, Hebreos 3. Vamos a leer 2 versículos nada más, 12 y 19. Y el versículo dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad
para apartarse del Dios vivo. ¿Lo leyeron? ¿Lo leyeron el versículo? ¿Cuántos de ustedes varones lo leyeron? Amén. Mirar es como examinar. Y dice así: que no haya corazón de incredulidad. Hermano, una de las cosas es que la negligencia nos puede llevar ahí, en otras cosas y no en las promesas de Dios. Pero leamos el 19 y mire lo que dice. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Fíjense que, hermano, aquí no dice que no fue Dios el que no los dejó entrar a la tierra prometida. Dos cosas peligrosas que pueden pasar Hay gente que uno la ve, hermano, como que de vieja se convirtió. Y porque pasó con la mano levantada, con los ojos llorando, quebrantado. Pero posiblemente fue una reacción emocional. Su corazón no se convirtió. Eso le pasó igual a los hijos de Israel. Venían allí, hermano, juntos con esa gran caravana de gente, pero el corazón todavía estaba en Egipto. No lo sacaron de Egipto. Y la mente que tenían era igual. ¿Cómo es posible que usted viene del mundo y va a tener la misma mentalidad que antes tenía? No se puede. ¿Cómo es posible que usted viene del mundo y su corazón sigue siendo el mismo, pecaminoso que antes? La Biblia dice todo lo contrario, hermano. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cómo es posible que, hermano, yo estoy en la iglesia, pero soy un incrédulo? ¿Por qué voy a ser un incrédulo? ¿Por qué voy a, hermano, a creer, a darle libertad a la incredulidad, hermano? Israel, dice la Biblia, que salieron de Egipto con brazos fuertes, mano poderosa, se atravesaron el mar en seco. Dios les dio de comer maná. Dios estuvo con ellos en el desierto. En el día los cubría una nube oscura para que el sol no los quemara, y por la noche una nube de fuego para calentarlos, para que el frío no los matara. Dios estuvo con ellos, pastoreando la vida de ellos en el desierto, pero ellos fueron incrédulos y por causa de la incredulidad no entraron a la tierra prometida. ¿Cuántos van a entrar a la tierra celestial, a la patria celestial? Levante su mano, alabe el nombre de Dios y dale gloria esta tarde, hermano. Nosotros no hemos venido para seguir así. Nosotros hemos venido para ser gente diferente, hermano. Entonces, fíjense bien, tres cosas ahí: por no escuchar la voz del Espíritu, por tener corazón duro y por no creer a las promesas de Dios. Caímos en la negligencia espiritual. ¿Cuál es el remedio para eso? ¿Lo quieren saber? ¿Sí? Claro que sí, no para eso estamos aquí esta tarde. ¿Cómo superar, cómo curarnos de la negligencia espiritual? Yo sé, hermano, de gente que no contribuye en nada. Los que vinieron esta mañana escucharon el testimonio de la misionera. Wow, hermano, horas que camina 5 días para ir a tomar agua a un lugar. Dios mío, hermano. Y camina mejor a pie porque los camellos son demasiado lentos. Y pasan meses y meses sin bañarse porque no hay agua. Yo me pregunto, con el evangelio de aquí, hermano, wow, en buses los traen una cora, dan algunos que nada dan, hasta de choto vienen y son tan haraganes que da vergüenza, hermano. Dele gracias que usted esté en una silla con toda libertad, adorando a ese Dios que hizo los cielos y la tierra, hermano.
alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Dele gracias a Dios que usted no está metido en una cueva. La hermana se ponía tan alegre cuando contó que tenían una iglesia grande en el lugar donde ella está. ¿Y sabe cuántos miembros son? 5. Y aquí hay un puño. Pero ¿cómo están ustedes? ¿Cómo vienen ustedes? ¿Cuántos quisieran que tuviéramos un local con aire acondicionado? Levanten la mano. ¿Y de ustedes? Levanten la mano. No se lo merecen, hermano. Tienen que actuar diferentemente. ¿Sí? Tiene que ser otra cosa. Porque Dios quiere hacer maravillas en nosotros y las va a hacer, hermano. Yo tengo la convicción que Dios nos va a visitar últimamente con su Espíritu Santo, y esos corazones mediocres se van a levantar en el nombre de Jesús. Aleluya. Esos que se duermen derramarán lágrimas. Aleluya. Esos que están con la lengua tullida hablarán en otras lenguas. Aleluya. Bendecirán al Dios de los cielos, porque Dios hará maravillas en nosotros. Y esa esperanza yo la tengo, esa convicción la tengo. Entonces, hermano, esas son las causas, ¿me entienden? Por dejar de escuchar la voz del Espíritu, por, hermano, la dureza del corazón, por no creer a las promesas de Dios. Pudieran haber mucho más, pero ahora vamos a ver cuál es el remedio. Lo primero que hay que hacer, hermano, es revisar la vida devocional. ¿Saben qué es la vida devocional? Levanten la mano, ¿cuántos saben? Bueno, no saben. Devocional. Devocional viene de la palabra devoción. ¿Qué quiere decir con eso? Que la devoción es aquella. Eso. Entonces, de hecho, nosotros no somos como los católicos que cuando oran con una meta, a pasar toda una rueda de chibolas que tienen así, no sé cómo que se llama, y ahí están, y no pasan hasta que repiten, y luego viene la otra chibolita y ahí están, y tienen se cuenta de la historia de Santiago, el apóstol, que le llamaban el hombre de las rodillas de caballo. Tenía rodillas de burro o de camello, si no estoy mal. Tenía las rodillas, hermano, como que era camello. ¿Por qué? Porque solo pasaba de rodillas buscando al Señor. Nosotros somos así, bien decanados. Hasta para comer pizza somos bien decanados. Por eso estamos todos secos. Para comer pollo campero y comer pupusas nos tienen que rogar. Somos bien decanados. Cuando dicen amén, ¿sabe por qué no dijo amén, verdad? Pero debemos de cambiar, hermano, de nuestro. Entonces, una de las cosas hay que revisar y hay que hacernos una pregunta: ¿cómo está mi vida devocional? Y estoy hablando con los cristianos que tienen convicción de que son cristianos. Un cristiano de convicciones que sabe en qué debe de ocuparse, porque su vida necesita ser una vida ferviente, una vida óptima, una vida, hermano, ascendente, una vida que se distinga como hija, como hijo de Dios. No debe ser un cristiano de esos que está haciendo calor, me voy a levantar, voy a ir al chalet, voy a ir al parqueo, me voy a ir al baño, me voy a poner a jugar con el celular. Aleluya. Ay, Dios, hermano, con ese tu evangelio no llegarás lejos. Pero leamos primera de Timoteo 1:16. O perdón, 1:6. Creo que me equivoqué. Sí, me he equivocado.
Es 2 de Timoteo 1:6. Y dice la palabra de Dios. Miren lo que dice. Por lo cual, se lo está diciendo un hombre de Dios a otro hombre de Dios. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Avivar el fuego. Ustedes saben qué es avivar el fuego, hermano. ¿Saben qué es avivar un fuego, hermano? Es como remover los tizones, darle viento, acercar los tizones más para que se sigan quemando y se enciendan las brasas. Y en vez de que se apague, se encienda y haya más fuego y más fuego y más fuego. Entonces eso se lo recomendó el apóstol Pablo a Timoteo. Avivar el fuego. Acérquese a esos hermanos que buscan de Dios. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a decirle: hermano, yo quiero orar como usted ora, y yo quiero orar a la par de usted, y me permite, hermano, que yo lo haga? Búsquese un hermano que sea buscador y deje que él lo conduzca, lo ayude y le permita que, si es posible, lo ministre. Y después de eso usted va a aprender a clamar con el corazón, a invocar el nombre del Señor, a ser un hijo de Dios fervoroso. ¿Me entiende? ¿Por qué le digo esto? Porque necesitamos avivar el fuego del don de Dios. Usted sabe, hermano, que a una plancha helada se le puede prender una cucaracha, como también un animal, un mosco, un zancudo, cualquier cosa se le puede prender porque está fría, desconectada. Pero una plancha conectada y caliente no se le pega nada. Así es esos hijos de Dios, calientes y encendidos en el fuego del Espíritu. El pecado no se mete, el diablo no vence, las tentaciones no triunfan. ¿Por qué? Porque está encendido en el fuego del Espíritu de Dios, y esa vida es la que agrada a Dios. ¿Me entiende? Los creyentes encendidos en el fuego del Espíritu no se conforman con cualquier cosa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los hombres. Hermano, preocúpese. No sea del montón usted, hombre. Distíngase y véngase los sábados, y ya va a ver que va a salir de un cristiano común y negligente a un cristiano fervoroso. Y se lo digo porque muchos saben que no estoy mintiendo. Avivar el fuego es como remover las brasas, es como meter más los tizones, es como soplarlo. Entonces eso le dijo Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Esas pequeñas brasitas, ese pequeño jueguito que ya casi se le apaga. Algunos ya se les apagó, ¿eh? Al soplar lo único que se levanta son cenizas, polvos se hace. ¿Cree usted que se hará polvo si le soplan el corazón, hermano? ¿O cree que hay fuego? ¿Cuántos se atreven a creer que todavía hay fuego de Dios en el corazón? Levante su mano, alabe el nombre de Dios, entonces dile gloria. Todavía se atreven. Pero también sea de esos cristianos, ¿me entiende? Porque hay gente, hermano, que de veras allí está todo conformista, mediocre, frío, que no embandera nada. Y ahí está, con un sentimiento espiritual que a la larga no le funciona. Pero hagámoslo. Dice la Biblia que debemos de hacerlo, hermano. Te recomiendo que avives. Avivar es buscar ese fuego de la comunión. Eso es bien importante. Ese es un remedio, hermano, para vencer todo ese cristianismo, ese frío que hay, de que hay gente que viene, perdonen, ustedes no son así, pero he visto gente que viene a hartarse chicles, fíjense. Gracias a Dios ustedes no son de esos, pero así, rumiando como que el caballo
Pues, hermano, saliendo de aquí ese sueñito se le fue. Aguántese, ya está viejo. Deje de ser miñón, ¿verdad? Se va a poner a llorar porque hay gente que dice: ay, el pastor, qué ingrato. Yo estaba viendo ese del Chispirito, hermano, y yo digo, qué feo va. Aparece la muchacha esa, no sé cómo se llama, y sobándose la nariz, y no le han pegado, mira. Así, y no le han pegado. Entonces una payasada. Así hay cristianos, ni les ha caído y ya están chillando. Y algo otro que les cae, dicen: ay, me lo tenía merecido, ya era tiempo. Pero alabe el nombre de Dios, porque aquí estamos preparándonos, hermanos, para ser cristianos diferentes. Las que producen, hermanos, y quitan la negligencia es hacer un reinventario de una pureza personal acerca de nuestra vida cristiana. Fíjense que hay muchos cristianos que van acumulando pecado que ni cuenta se da. La vida de los seres humanos, y sobre todo de los cristianos, es como los filtros. Los filtros son retenedores de suciedad, y es menester limpiarlos o cambiarlos en determinado tiempo para que el motor de ese vehículo funcione de la mejor manera. Algunos no necesitan cambiar, pero sí lo necesitan sopletear. ¿Y saben por qué lo sopletean? Para que desaparezca toda la basura y ellos vuelvan a ser filtros que funcionen adecuada y correctamente. Ese es solo un ejemplo, hermano. En Isaías, capítulo número 59, versículo 1 y 2, dice la Biblia que todavía el oído de Dios no se ha agravado, ni la mano de Dios se ha cortado. Es decir, Dios todavía oye, Dios todavía puede obrar, Dios todavía está dispuesto, Dios todavía lo puede hacer. Pero uno de los problemas es que el pecado ha hecho separación entre nosotros y nuestro Dios. Y muchas veces, hermano, la razón de nuestra negligencia son pecados acumulados que, aunque sean por lo mínimo, lo más pequeño, pero nos afectan espiritualmente. Por ejemplo, si le cayera a usted una pequeña partícula en el ojo de algún cuerpo extraño, como por ejemplo basura, arena, ¿sabía usted que ese cuerpo extraño no le dejará ver con libertad? ¿Me entiende? Entonces el pecado es igual, hermano. Muchas veces nuestro decaimiento espiritual a eso obedece. ¿Por qué es que no siento al Señor? ¿Por qué no me gozo? ¿Por qué no siento su presencia? ¿Por qué me siento seco espiritualmente? ¿Por qué? Pues si te preguntas esa pregunta, revisa tu corazón delante de los ojos de Dios y confiesa y arrepiéntete de todo aquello que esté estropeando tu relación con Dios, y las cosas van a cambiar. La Biblia dice: el que confiesa su pecado y se aparta de él, ¿qué dice? ¿No saben? ¿No saben qué dice? Alcanzará misericordia. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿cree usted, hermano, que en alguna medida se nos ha filtrado algún pecadito por ahí? Cuando dicen amén. Vaya, hombre. ¿Ustedes qué piensan, hermano? ¿Que se le mete algún pecadito por ahí y ni cuenta de Dios? Creer que eso no es cierto es ser ignorante, ¿me entiendes? Porque pecamos hasta dormidos. ¿Le da risa a alguno?
nuestra vida y han hecho separación entre nosotros y nuestro Dios. Y nosotros ahí, ¿verdad? Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no me visitas? Y el Señor le va a decir: quita el estorbo que tú has puesto, la barrera que tú has puesto, quita lo que impide que yo llegue a ti. ¿Y qué es? Pecado. ¿Leyeron Isaías 59? Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Entonces hay que hacer un análisis de carácter muy personal. Cuando lo hacemos, las cosas van a cambiar. Van a cambiar. Y yo le voy a ser honesto, hermano. Uno debe de estar así, como diciéndole a Dios: perdona, Señor, porque si yo dijera que no he pecado, miento. Pero es posible que haya acumulado pecados en mi corazón y en mi mente y en mi vida, y posiblemente ni yo mismo sea consciente de cómo he pecado delante de ti. Pero te pido perdón, me arrepiento de eso. Por favor, ayúdame. Y cuando lo hacemos de todo corazón, Dios perdona todo pecado y restaura nuestras vidas. Y volvemos a sentir que las cosas no andan mal, andan bien en nosotros, porque hemos sacado aquello que estropea la vida, que afecta la vida. Y eso es interesante. Pero cuánta gente, incluso hay gente que es consciente de que ha pecado, pero ahí se queda, como dicen, debajo de la silla, ¿eh? Ahí se queda y dice: saber qué van a decir si yo me reconcilio con Dios. Pues yo lo que menos diría es que al menos fuiste sincero contigo, y que Dios ama la sinceridad. La verdad Dios la ama, y eso es hermoso. Entonces, otra cosa, hermano, que cura eso es hacer y esforzarnos por hacerlo en el sentido de entrar en un ejercicio espiritual. Por ejemplo, quizás no queramos, no sintamos el deseo y no estemos tan dispuestos, pero como comprometernos consigo mismo a orar, a orar, a orar y a orar. Quizá, hermano, una de las cosas que pueden arreglar muchas cosas que están mal en nosotros sea esto: en la medida que lo vamos buscando y lo vamos buscando y lo vamos buscando a Dios, nos vamos dando cuenta de una serie de errores y fallas que nosotros hemos cometido, y vamos como limpiando y limpiando eso, y a la vez vamos acercándonos a Dios. Y Dios, en su gran misericordia, escuchará nuestra oración, atenderá nuestra oración, visitará nuestra vida y hará que nosotros entremos en un fervor espiritual diferente, hermano. Hay mucha gente que no quiere orar, y no quiere orar, pero ni sentado, hermano. Nada. ¿Y para qué lo voy a hacer? Dice. Y le estoy hablando hasta de gente, hermano, que hacen hasta chiste de la oración, así como lo doy. Cuando ya la gente comienza a jugar con las cosas espirituales, ya anda grave ese cristiano, porque ni las cosas espirituales están respetando. Ahora, yo sé que va a llegar un momento en que lo va a hacer, pero no hay que esperar que nos venga la tribulación, la angustia, el problema, hermano. ¿Por qué esperar que vengan momentos amargos que nos obliguen a tirarnos? ¿Por qué eso? ¿Por qué esperar una grave noticia, una amenaza, un problema fuerte? ¿Por qué eso? Cuando pudimos cultivar en nosotros un hábito de oración, hermano, pudimos llevarlo delante de Dios. Me recuerdo de alguien que le pasó un problema
Y cuando me lo contaron, yo dije, hoy sí va a orar fulano, porque hoy sí estoy seguro que va a orar. Allá como al rato me llamó y después me volvió a hablar. En la noche me volvió a hablar y me decía, hermano, pero ya oró. Le decía, usted no sabe, me decía, pero se acuerda que antes yo lo invitaba, yo le decía que hiciera esto, usted nunca quiso nada. Es como un hermano que no sé ni cómo fue que fue a parar a la cárcel y se le puso crítica a la cosa, de tal manera que en la cárcel sí era bien cristiano, sí predicaba el evangelio, sí se mantenía ayunado. Y un día le dije, me recuerdo que le dije, pero usted está bien aquí. Le dije, bien, ¿por qué? Me dijo, bien, porque está bien espiritualmente. ¿Qué tal si usted sale y ya la próxima semana ya no busca de Dios ni predica la palabra? Mejor que aquí lo tenga el Señor. Hay gente así, hermano. Pero lo lógico sería mejor cultivar un hábito, hacerlo y irlo haciendo. Y a la medida que se haga, va a salir de eso su cristianismo tan indiferente, tan apático, tan muerto, tan vacío, tan sin propósito, hermano. Porque de veras, esta muchacha que estuvo en la mañana dice que llevaba su cuarto ciclo en la universidad estudiando derecho cuando Dios le habló que se fuera a las misiones. Ella es hija de padres cristianos y pastores, y cuando veía, ella ha visto a su papá y a su mamá las luchas, los problemas y todo lo que ellos enfrentan, y entonces dice que ella dijo, ni loca voy a ser yo esposa de pastor, porque yo sé cómo sufren. El asunto es que no se puso a meditar que Dios se la quería llevar lejos y andar allá. Y se estuvo un año y hoy va para 4 años y tiene 30 años, y desde que se dieron cuenta que ella es misionera no le sale novio. ¿Y sabe por qué no le sale? Porque nadie quiere irse a las misiones, porque sabe que esto es cosa seria, ¿verdad? Hay que ir a pagar un gran precio. Pero es por eso, hermano, porque nos gusta el evangelio cómodo. Nos gusta todo así, como dicen allí, al microondas, ¿verdad? Nos gustan las cosas a la ligera. Y eso es lo que pasa. Y por eso es que, como mire, hermano, como las cosas están bien tranquilas, que va a andar orando hoy en la noche, lo más seguro que se va a echar buen programa de televisión. Eso ni lo dudo. Y peor si le sirven sus 5 pupusas con una Coca-Cola. Bendito sea Dios. Le pegan, como dicen, en el clavo. Cuando le sirvan las pupusas, dicen, Señor, gracias, hombre, amén. Y si no, con el bocado en la boca, bendice las pupusas. Porque para eso sí es bueno. Pero ¿qué tal cuando dice, duérmanse mientras yo oro? Está orando, está buscando de Dios. Ese cristianito va a tener lucha increíble, pero la va a tener de perdón. Pero será victorioso en las luchas y en las pruebas, porque el que está tomado de las manos de Dios
es más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Aleluya. Así como lo oye, vencedor en el nombre de Jesús. Y ahí va a caminar. Y lo último es preocupar, hermano, preocuparse por lograr que se dé un quebrantamiento de nuestro ego, de nuestro yo, de nuestro ser interno. Y también lograr humillarnos hasta donde sea posible delante de Dios. La Biblia dice que el que se humilla a Dios lo exalta, y que Dios sana y bendice y está con los quebrantados de corazón. Isaías 57, verso número 17, vamos a leerlo. Y dice entonces la palabra de Dios: dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el verso 16: porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, y escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré, le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré frutos de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, lo sanaré. Hermano, el quebrantamiento muchas veces, hermano, es importante. Cuando uno a veces no entiende qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede en nosotros, es importante que Dios trate de una manera bien personal con nosotros. Que Dios vaya y, como dicen, y quebrante esa vida hasta hacerla totalmente, humillarse delante de Dios y levantar de esa vida una vida realmente que pueda glorificar el nombre del Señor. Es necesario, y muchas veces lo que a veces no entendemos es como lo que le dijo el Señor a Isaías, que no para siempre se triaría el trigo, no para siempre sería metido en el mortero el trigo y quebrado y mayugado, no para siempre. Pero si había necesidad de que eso se diera, Dios lo iba a hacer. Y eso es cierto, hermano. Esa es una gran verdad. Es menester a veces llegar hasta ahí, y como dice la Escritura, que nos convierte en polvo y que haga lo que le parezca a Dios, hasta lograr, hermano, desarmar ese ego, ese yo en nosotros, que sucumba, que descienda, que se quebrante, que se doblegue. Por eso es que el candelabro en el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Moisés que lo hiciera a martillo. Usted sabe que es un asunto, un asta de 6 o de 7 brazos, y arriba tiene una cavidad para aceite, y ahí le ponían como una mecha para que todas esas cosas alumbraran en el altar. Pero se podía hacer de otro modo. Sin embargo, Dios le dijo: hacerlas a martillo, a martillo, a martillo y a martillo. ¿Por qué razón, hermano? Porque entre mejor forjados quedaran, mayor luz iban a irradiar para la gloria de Dios. Entonces es necesario que Dios forje la vida como Él le plazca de nosotros, porque en la medida que Él nos forje, nos amolde, nos quebrante y nos dé una figura nueva, es como vamos a ser útiles a Él.
no lo entiende. Pero Dios es bueno. Y muchas cosas Dios las está haciendo. Y por eso dice la Biblia: a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan para bien. Dios va a sacar un fruto de ahí, un provecho de ahí, un beneficio de ahí. Dios lo va a sacar, hermano. Y entonces Dios va a quebrantar la vida. La va a quebrantar. Y la va a volver a hacer. Y la va a hacer como Él quiere. Usted sabe, una de las figuras mejores es la de Pablo. Orgulloso, arrogante, fariseo, hijo de padre fariseo. Todo a su favor. Tenía ventajas, tenía cartas, tenía licencia para matar, perseguir, encarcelar y hacer todo lo que le daba la gana. Y nadie lo evangelizó a Pablo. Nadie le habló de Cristo. Nadie le llevó el mensaje. Porque si hubiera sido, Pablo los mata a todos los que le hubieran predicado. Pero ¿qué hizo Dios? Un centellazo, un rayazo del cielo lo botó de su caballo y lo tiró al suelo. Y cuando lo tiró al suelo le habló: Saulo, Saulo, Saulo. Y el Saulo tirado en el suelo decía: ¿y tú quién eres? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Los que iban con él lo vieron tirado y lo vieron hablando, pero no sabían qué le había pasado. Y estando allí, hermanos, lo dejó ciego y como escamas en los ojos. Y luego llega Felipe y le dice: hermano Saulo, hasta de hermano lo trató, el Señor Jesús que se te apareció me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y aquel Pablo criminal, odioso, aquel Saulo de Tarso que perseguía, asolaba, ahora predicaba a Cristo Jesús, el Señor. Es necesario que Dios nos quebrante donde Él quiera para que entendamos su voluntad. Si es necesario, si es necesario que lo haga con usted, no importa, hermano. Si Dios le dice a usted, tenía que arrastrar la lengua de aquí para allá, porque eso va a servir para bien, ¿cuántos estarían dispuestos a hacerlo, hermano? Yo sé que muchos no, pero bienaventurado aquel que le permite a Dios que Dios haga lo que Él quiera con él. Y hermano, yo me preguntaba de esta hermana, porque como va para 4 años, cuando regrese ya casi va a tener 35. Y a saber si va a regresar, porque va tan apasionada por predicar el evangelio. Pero el asunto es que ella dice: he renunciado a todo por causa del Señor, y me voy a servir a Dios. Y sé que no es fácil, pero Dios me va a ayudar. Imagine tantos meses sin bañarse, tomar agua sucia, agua que parece horchata, pero no de fresco, sino de esa agua sucia contaminada. Y que ella agarre el vasito, el guacalito, y en el nombre de Jesús. Y por eso se enferman de malaria, tifoidea. La mejor comida, o sea, los pobres dicen que todo lo que se mueve lo matan para comerlo. Así que ahí entran gatos, ratas, cucarachas, culebras. Eso come. Vea usted si se quiere ir de misionera, hermano. Demasiado amén el gobierno estatal. Te amo, Señor, pero con un celular de $200 aquí. Te amo, Señor, pero si me aumentas más el salario. Señor, te amo, pero ese televisor que yo quisiera una pantalla plana, por lo menos para tenerlo en mi cuarto. Qué cómoda la vida. Yo creía que El Salvador era un país pobre, pero Él me da
millones comparables a donde la hermana anda. Pero así son las cosas. ¿Cuántos son conscientes que han tenido negligencia espiritual? ¿Sí? Se quisieran restaurar, quisieran aplicarse estos remedios espirituales a su vida. Porque no hay peor enfermedad que estar consciente que estamos enfermos y decir, no, sí es cierto, pero ¿qué le voy a hacer? Eso está grave, ¿no? Eso es estar ya totalmente en la calle. Eso es haber perdido todo el interés por las cosas de Dios. Aunque usted venga los domingos y se congregue, ¿verdad?, como de rutina, pero ya en el corazón, como dice la Biblia, es posible que estemos lejos del Señor. Dios viene por una iglesia que le espera, que le ama, que lo desea a Él. Dios viene por cristianos que quieren una visitación de Él. Vamos a ponernos de pie entonces y vamos a orar a Dios, siendo conscientes de todo esto. Le vamos a decir al Señor: Señor, perdona nuestra negligencia espiritual. No siento deseo de leer tu palabra, no siento deseo de orar, ya no siento deseo de buscarte con mi corazón. Por favor, oh Dios, ayúdame, porque es un peligro que yo esté cayendo